¿Aló? Buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación. A nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales, este año ha sido un trabajo bastante intenso en materia de relacionarse con las inversiones, relacionarse con la energía, y a partir de esta nueva situación que se le ha dado al Ministerio de Bienes Nacionales en los últimos años, se ha ido indirectamente relacionando con temas de medio ambiente, uso del territorio, y definitivamente ha empezado a armarse una lógica del uso del territorio y sus efectos en distintos ámbitos, especialmente el mundo productivo. En ese sentido, les quería mostrar el primer cuadro. Claro, hay un Ministerio de Bienes Nacionales que administra la propiedad fiscal y ha resultado en este último tiempo que hay ciertas áreas del país donde el terreno es casi 100% del Estado. Por tanto, cualquier actividad económica que quiera realizarse en el lugar, el Estado tiene una doble función, en este caso la función de regulador, de fijar políticas, de coordinarse con las autoridades para incentivar, fiscalizar las actividades económicas, pero aquí además, en el caso del Estado en estas regiones, el Estado cuenta con uno de los elementos para la realización del proyecto, el emplazamiento que tan difícil y tan complicado es. Así, en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama por el norte estamos cerca entre el 80 y 90%, y lo mismo pasa en las regiones extremas. Tal como lo señalaba la misión del Ministerio de Bienes Nacionales, en un principio era solo la administración del territorio, porque su incidencia en las labores productivas era menor. No obstante, en los últimos años, con la irrupción específicamente de las energías renovables no convencionales, que lo voy a explicar un poco más adelante, y específicamente la solar, y un poco en un segundo lugar la eólica, cuyo lugar de emplazamiento natural, de acuerdo a los mapas de radiación solar, es el norte de Chile, y donde efectivamente, por cierto, la mayor parte del territorio del Estado, el Estado se vio en la obligación de definir políticas de cómo entregar el terreno, de cómo hacerlo y cómo incentivar. Y en ese desarrollo teórico empezaron a aparecer distintas problemáticas con relación a la industria y el uso del terreno. Y nos empezamos a topar con los mismos problemas que tienen, o las mismas evaluaciones, o las mismas temáticas que otros ministerios enfocan el problema. Y lo empezamos a entender de manera distinta. El uso del territorio, y en materia ambiental hay un tema que desde alguna perspectiva doctrinaria obviamente es el pilar de la definición del tema ambiental, que es un tema complejísimo, es el denominado uso del territorio. Algunos le llaman ordenamiento territorial, pero en definitiva un Estado, el Estado nacional, el Estado chileno, en algún momento va a tener que definir grandes espacios donde puedan convivir la industria, los asentamientos humanos. Esa tarea no es fácil. ¿No? Es una tarea difícil, se entiende que es una tarea a largo plazo, pero es una tarea que vamos a tener que abordar, porque gran parte de los conflictos sociales, medioambientales, son por esta convivencia de los proyectos industriales con las comunidades, y en ese sentido el ordenamiento territorial es una tarea que se está trabajando. Y obviamente la asignación específica de territorio nos puso en una complicación distinta, porque en definitiva teníamos que ver qué tipo de actividades priorizábamos, definir retorno tarifa para ese uso del territorio, que no es menor, porque aquí Chile es un país minero, esencialmente, pero pasó que en el mercado minero el constituir un derecho minero en Chile es muy barato. Lo sabemos porque la gente minera, aparte de su trabajo también en minero a través de la caliza, que es minería no metálica, es muy barato. Cuesta alrededor de $5.000, $6.000 tener paños de terrenos relevantes, 100, 150, 200 hectáreas para explotación minera. Eso ha provocado que, si bien un gran desarrollo minero, grandes complicaciones, porque muchos otros tipos de proyectos productivos han tenido complicaciones, porque mucha gente constituye concesiones mineras solo para especular. Por tanto, había que definir tarifas en los distintos usos de terreno y hacer un poco más caro para que la entrada a estos mercados, ¿no es cierto?, filtrara y no se formara un mercado secundario. Y obviamente también asegurar la restitución del inmueble en condiciones adecuadas. El primer foco, como les contaba, fue
el incentivo de las energías renovables no convencionales, que básicamente está definida en Chile como la energía solar, fotovoltaica, la geotermia, el uso de la biomasa y las hidroeléctricas de menos de 20 megas. Y aquí aparecen temas que nos empiezan a ser comunes y empezamos a relacionarnos con industrias como la industria cementera o a tener un valor muy importante para lo que es la actividad del Estado. En definitiva, en el norte tenemos hoy día un gran reclamo ambiental porque, dado que los terrenos que se entregan, por ejemplo, para la explotación de áridos, insumo básico en la cadena cementera, están entregados a particulares con costos muy bajos, con mecanismos de restitución muy débiles y en definitiva está provocando un problema relevante en los asentamientos urbanos de Antofagasta, cerca de Calama, donde en definitiva se entregan estos terrenos, se explotan, se fugan, porque las tarifas son muy bajas y nos dejan ahí el hoyo y además con unas dimensiones, una explotación, diríamos, salvaje, no tiene ningún criterio técnico. Tal como lo han dicho en varias exposiciones anteriores, muchos de estos lugares, vertederos, ilegales son terrenos de bienes de uso público, donde tenemos un gran problema que es el manejo de los residuos, los vertederos ilegales, donde hay neumáticos, y ya lo comentaron el tema del incendio, que una de sus causas basales se piensa que es el tema de los neumáticos. También hay residuos en terrenos fiscales que son relevantes. Ya lo comentaba Ricardo, y en el caso de bienes nacionales, la isla de Pascua, una isla muy chiquitita donde el 95% también del terreno es fiscal, por tanto muchos de los problemas que ellos tienen rebotan en el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene que tomar resoluciones respecto a los distintos usos de territorio y entregarlos. Uno de los temas de la isla de Pascua es el manejo de neumáticos, que si bien es chico en términos de cantidad, pero es icónico en términos de las posibilidades y las relaciones que uno puede tener con ciertas industrias que sean capaces de absorber esos residuos y no solo absorberlos, sino es posible eliminarlos. Y aquí aparece un valor que en el coprocesamiento y en lo que ustedes han conversado, para el Estado es relevante. Porque al desplazar y eliminar residuos, lo que se está haciendo, aparte de solucionar todos los temas ambientales que esto conlleva, incluso sanitarios, se está liberando territorio para otros fines. Y en definitiva le estamos dando un uso alternativo al territorio y no para vertederos que en general tienen una duración de larga data. En el caso de Isla de Pascua, además, si se hiciera un buen trabajo, creo que son, no sé, Ricardo, son 3.000, 4.000 neumáticos, que el otro día lo comentamos, eso es un consumo de 3 días de una industria cementera. La Isla de Pascua depende de la quinta región administrativamente, y claramente ahí se podría hacer todo un trabajo para tratar de tomar esos residuos y eliminarlos, y eliminar definitivamente los riesgos sanitarios. Perdón, quería... Por tanto, los desafíos y donde nos topamos con las industrias, con distintas industrias, primero, el desarrollo de energías limpias implica los consumos energéticos que podamos conversar, implica que nosotros en el norte chileno estamos entregando mucho terreno, muy cerca del mar, porque aquí se produce un tema logístico. Las termoeléctricas necesitan instalarse en sectores donde puede haber un puerto, donde puedan hacer sus acumulaciones tanto del insumo y a su vez también de sus residuos como la ceniza. Entonces, al final, en el norte de Chile, casi todos los emplazamientos de residuos están en terrenos fiscales que han sido entregados o en concesión o a arrendamiento a las distintas termoeléctricas. Lo mismo lo comentaba hace un rato, el almacenamiento de combustibles sólidos como el carbón también se emplazan en terrenos fiscales. Y aquí quería coincidir con un tema que hemos discutido largamente en términos teóricos y que es el ciclo de vida de la energía, el ciclo de vida del cemento, como lo decía Ricardo hace un rato. Este concepto de los ciclos de vida, en especial en la energía, ha permitido empezar a trabajar en las visiones de largo plazo. Han habido discusiones, y lo quiero poner aquí con el ejemplo en el ciclo de energía eléctrica. No obstante, los dos grandes consumos de energía, por lo menos en Chile y en los diversos países, son dos. El consumo eléctrico por un lado y el consumo térmico por el otro lado, que es para los procesos térmicos tanto industriales como particulares. La calefacción en el sur de Chile es muy importante, el tema del ciclo de energía térmico, para la generación térmica. Lo tradicional era ver el tema de la generación, transporte, distribución y consumo de la energía como el
aspectos del ámbito a regular o cómo uno se imagina que una industria como la energética se puede desarrollar en el futuro. No obstante, si uno quiere tener una visión un poco más amplia, integral, holística, obviamente en las actuales circunstancias no es posible quedarse solo en esa cadena. Y aparece como concepto esto de que en el caso de la energía eléctrica o la energía en general, no solo estamos con la generación, transmisión, distribución y consumo, sino tenemos que preocuparnos de aspectos muy relevantes como son los insumos y los residuos. Solo ahí empezamos a entender el proceso completo y tal como decía Ricardo, también tenemos el tema de la asignación de responsabilidades desde el ámbito regulatorio. ¿A quién le vas asignando responsabilidades? ¿Quién es el responsable de hacer cumplir que toda esta cadena cumpla con los principios técnicos, legales, medioambientales? Y ahí se pueden ir tomando distintas definiciones. Los países, algunos optan generalmente por el que produce el riego, por el que tiene la mayor capacidad económica. Y en definitiva, tal como lo decían ustedes son los que pueden impulsar en un ámbito que todavía no está desarrollado por dónde se puede ir la autoridad. Uno es definir que el generador, que el que invierte más, el que tiene mayor capacidad técnica, sea el absolutamente responsable, o tener una distribución más equitativa de las responsabilidades, como por ejemplo, después lo conversábamos un rato, el generador de residuos también sea responsable y tenga ciertas condiciones y exigencias legales. En ese sentido, ahora claramente, desde una visión de largo plazo, se está trabajando en los insumos, cómo llegan, cómo se acumulan, qué tipo de insumos, y la disposición, básicamente, lo que comentaba hace un rato de las cenizas en materia termoeléctrica. La materia eléctrica chilena, y aquí también podemos comentar algo del CO2, es una matriz eléctrica, se basa en las fuentes. Nosotros tenemos dos grandes sistemas productores de energía, uno del norte chileno y uno del sur, que no están conectados, y que hay ahora un esfuerzo gubernamental, de hecho se acaba de adjudicar una licitación importante que va a conectar los dos sistemas. Pero en ambos sistemas, lo importante de este cuadro es que el componente carbón es un 27% en el sistema interconectado central y casi un 81% en el sistema interconectado del norte. ¿Qué puede hacer o cuáles pueden ser los aportes de la cementera en esto? Ya lo conversábamos, es la valorización de los residuos. La valorización en un sentido amplio, que puede significar el coprocesamiento en materia de energía o la incorporación a los productos finales. Voy a dar un ejemplo, no solo la cementera, hay otras empresas que también han avanzado en esta materia, que son, por ejemplo, la empresa de los cerdos, que ha sido muy cuestionada en Chile, que ha tenido episodios muy graves de contaminación a través de lo que es el residuo de los cerdos que se llama purín. El purín genera dos grandes efectos y que tienen que ver con el territorio también. Uno son los olores, que es muy fuerte y que es el más patente, y otro, que los purines son altamente cargados de nitrógeno y que para poder eliminar este nitrógeno generalmente se riegan grandes y vastos sectores de territorio para que este nitrógeno se pueda desaparecer con los años. Creo que se demora 2 o 3 años, pero en definitiva tienes que ocupar territorio nacional y tienes que esperar algún par de años para que el nitrógeno decante naturalmente. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es la solución? Que a través de esta biomasa industrial, residuo, generar gas, y ya tenemos 2 o 3 experiencias, obviamente copiando algunas de lo avanzado que han hecho en Europa. Tenemos lugares de generación eléctrica a través de la creación del metano, del gas que genera el purín, y se generan pequeñas plantas eléctricas que son capaces de autoabastecer la propia planta, solucionando los dos temas, el uso del territorio y la generación de energía. Las cementeras tienen también ese camino, y mucho más fuerte, con mucho más incidencia, tal como lo decíamos hace un rato, el tema de que las cementeras tienen, por lo menos en Chile, tienen una cadena que parte con la explotación minera o de cantera, y que incluso en el caso de Cemento Melero era una explotación de mina subterránea, ¿no es cierto?, hasta el proceso final. Pero esta parte principal hay una experiencia muy relevante. Diríamos que por la experiencia, lo duro que ha sido aprobar el pozo denominado Pozo 500, que es un pozo de extracción de árido de la región metropolitana, yo me atrevería a decir que en este caso la industria cementera y particular en este caso una planta de áridos en pleno Santiago, tienen los mejores estándares en materia de explotación de canteras. Esos estándares
podrían ser tomados por la autoridad, y lo estamos trabajando desde ya con una especie de cooperación, tomar los estándares para poder regular, por ejemplo, el norte de Chile. ¿Cómo regulamos el norte de Chile? Lo más probable es que se haga con estándares de la industria cementera aportados, ¿no es cierto?, por la discusión que estamos llevando adelante. Primero, estándares en materia de explotación. Lo otro que conversamos, y que ya ustedes lo han debatido y que es parte de este seminario, obviamente que es el coprocesamiento. Pero mirado desde la perspectiva del Estado, y particularmente nosotros de bienes nacionales, es otro beneficio, otra externalidad positiva, es la liberación de territorio para otros fines. Nosotros lo entendemos así, nos liberan espacios de residuos en forma permanente, está liberando territorio que puede ser destinado a otros fines. En otra etapa, que ya no es como procesamiento, sino la integración de las cenizas al cemento, al producto, nuevamente caemos en lo mismo, liberación de territorio. Y aquí hay una cosa mucho más relevante, que uno lo valora hoy día, estamos frente a una sociedad más empoderada, donde los conflictos sociales y ambientales son muy fuertes, y diría que en Chile en los últimos años sabemos que el tema termoeléctrico carbonífero ha sido uno de los más complejos. Diría que los grandes conflictos medioambientales de este último tiempo son por termoeléctrica a carbón. Punta Alcalde, Bocamina en el sur y la serie de que están en este momento en Mejillones, son todos conflictos medioambientales carboníferos. Si somos capaces de que esas termoeléctricas eliminar un factor, que es la disposición de los residuos, no solo estamos liberando territorio, solucionando un tema ambiental, sino además eliminando un foco de conflicto social. Por tanto, hacemos más fácil la aprobación de los estudios ambientales. Digo, más fácil no es fácil, pero eliminamos una variable potente. Por tanto, en ese sentido, tal como lo conversábamos, proyecto sustentable es el que tienen ustedes, porque cumple con todos los requisitos que al menos a nivel de autoridad y a nivel del Consejo Consultivo, al cual pertenece este ministerio, el Ministerio de Bienes Nacionales, que está viendo la política energética de aquí al año 2050, el proyecto sustentable, y es donde estamos más o menos doctrinariamente de acuerdo, tiene que ser un proyecto que solucione temas ambientales, que es eficiente económicamente, tal como lo decían ustedes, y con validación social. Cuando nos enfrentamos a esos tres elementos, creemos que estamos frente a un proyecto sustentable. Y esto va para ambos lados, porque probablemente mucha gente pensará que si es eficiente económicamente, debería ser un buen proyecto, y si tiene solucionado algunos temas ambientales, no. Basta también, necesitamos validación social, que la comunidad nos crea. Y por otro lado, también hay gente que exige solamente que tenga solucionados los temas ambientales, validación social, pero se olvida el factor económico, que es el que lleva a las decisiones de las empresas. Como Estado, nosotros tenemos que ser capaces de compatibilizar todos estos elementos. Y en ese sentido, cuando tenemos una serie de proyectos sustentables como esto, como les contaba el de la industria alimenticia y una serie de proyectos, nos podemos encontrar frente a desarrollo sustentable, donde los distintos actores, los ministerios que tienen que ver con este tema, van fijando las políticas, las acciones hacia el desarrollo sustentable. ¿Qué desafíos vemos en las cementeras y que podrían ayudarnos en el futuro? También lo dijeron en la mañana, es cómo a través de la norma de coprocesamiento o normas incluso autoimpuestas, podemos ser capaces de maximizar la utilización de residuos. Es decir, el residuo que no es eliminado y que puede ser eliminado por la cementera es un problema social, es un problema político, es un problema económico, es un problema ambiental. Y por tanto, cada vez que un residuo que ustedes pueden aprovechar como cementera no utilizado, estamos perdiendo oportunidades, no solo ustedes desde el punto de vista económico, sino el Estado de ir eliminando la serie de conflictos que he señalado. Y otro tema que tiene que ver con nosotros directamente, que es el que estamos fomentando, pese a que Chile tiene hemos apostado a una matriz amplia, donde todos los factores de generación están, desde la hidráulica, pasando por la energía renovable no convencionales, creemos que es importante ir dándole oportunidades a la energía renovable no convencional. En general, el gran problema de la energía solar, eólica, es la intermitencia, el denominado factor de planta. La energía solar tiene un factor de planta del orden del 30%.
es decir, es capaz de funcionar solo en una parte horaria. La acumulación o el almacenamiento de energía todavía es un tema que no está resuelto, y por tanto, por ejemplo, la energía solar funciona en forma adecuada de las 9 a las 5 o 6 de la tarde, hay algunas variables. ¿Qué hizo Chile? ¿Cómo se solucionó este tema y qué ha implicado que la matriz de energía renovable ha aumentado? Por ejemplo, se acaba de licitar el año pasado, para los clientes regulados se separó en bloques. Antes los bloques eran diarios. Como un bloque diario, la energía renovable convencional no puede entrar, no puede abastecer todo el día. ¿Qué decidió el Estado chileno? Separar en 3 bloques, de 12 a 8 de la mañana, de 8 a 5 o 6 de la tarde y de 6 a 12 de la noche. Y por tanto, hoy día, por fin, pudieron entrar la energía renovable no convencional en forma muy potente gracias a ese cambio. Ustedes tienen una oportunidad, tienen cómo pensar de incorporar energía con estas mismas características en los procesos cementeros. El proceso cementero es intenso en consumo de energía eléctrica, no solo térmica para el horno. Ricardo, yo no recuerdo, pero hace 10 años era 40, 60, de los 40, 50 megas que consumía, que es la unidad que se utiliza que consumía la ciudad de La Calera, 20 megas consumía la industria cementera, una ciudad de 60.000, es decir, la cantidad, la potencialidad, y la mayoría de eso era consumido en las moliendas. Si se pudiera pensar cómo podemos hacer que la molienda pudiera trabajar con energía renovable no convencional en forma directa, sería un aporte a pensar a un desafío para esta industria hacia el futuro. Entonces, y a modo de resumen, el gran aporte directo a la administración de los bienes nacionales, aparte de todos los beneficios, es eliminar residuos definitivamente, dentro de las muchas ventajas que conlleva, libera el territorio particular y estatal de enfrentar dicha carga compleja y extensa en el tiempo, pudiendo de esa manera ser destinada a otros fines relevantes para el país. Creo que eso era el enfoque de esta presentación y ver cómo integralmente puede ser abordado un problema y todos los beneficios que trae. Muchas gracias.